En la clase 2 nosotros tenemos potenciación, radicación y polinomios. Y quizás lo que haya sido confuso son los ejercicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, que ustedes tenían la actividad. Bueno, a ver, en tal caso nosotros todo lo que aplicamos de potenciación son cociente de potencia de igual base y, bueno, aquí están las operaciones, y producto de potencia de igual base, ¿sí? No sé si recuerdan la actividad de la clase 2. ¿Lo recuerdan? Sí. Nosotros tenemos de que si tenemos la misma base, podemos sumar los exponentes. Si tenemos la misma base y una multiplicación, podemos sumar los exponentes. Si tenemos una división y la misma base, podemos restar los exponentes. Y aquí, en tal caso, lo que nos está diciendo es de que nosotros, al tener una división, significa que también lo podemos escribir en forma de fracción, porque esta línea indica división, ¿sí? En tal caso, yo aquí preparé para que resolvamos un ejercicio, ¿sí? Esto sería un ejercicio, ¿y cuál sería la consigna? Simplificar, ¿sí? Haciendo uso de las propiedades de la potencia y de la radicación. ¿Alguna idea de cómo comenzar con este ejercicio? Aquí yo voy a poner todo lo que nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Unos cálculos auxiliares. Profe, ahí en el numerador podríamos empezar tomando como exponente una fracción, en el Muy bien. caso de W, G y W, ¿no? Bien, aquí va lo que dice su compañero. Que si nosotros tenemos a un número, ¿sí? Que está elevado a un exponente y a su vez tiene adentro, digamos, una raíz, nosotros podemos considerar, o sea, ese número A tiene a su vez una potencia y una radicación, lo cual significa de que nosotros podemos escribir en forma de exponente esta situación, pero con exponente fraccionario, en donde nosotros al numerador de la fracción lo vamos a poner al exponente y al denominador vamos a poner el índice. Para aquellos que no recuerden, el índice, ¿sí? Es ese numerito que nosotros escribimos por fuera de la raíz. En este caso, el índice sería 3. Aquí, ¿cuál sería el índice aquí, en esta región? ¿Recuerdan eso? El índice 2, porque aquí no se escribe el 2, ¿sí? Pero sin embargo está ahí. Entonces vamos a hacer lo que dice su compañero. Vamos a transformar todo, ¿sí? Considerando exponentes fraccionarios. Entonces, y recuerden de que nosotros vamos a poner en la parte del numerador de la fracción el exponente y en el denominador el índice. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente. W elevado a la séptima potencia sobre 3. ¿Sí? Esto era el exponente y el 3 era el índice. Y continuando con esto me quedaría G elevado a la ¿cuánto sería? ¿Qué fracción tendríamos? Tengo 4W2. Significa que yo puedo hacer lo siguiente. La raíz cuadrada de 4 me da 2, ¿sí? Y luego, aquí si yo escribo esto en forma de exponente como fracción, me quedaría 2 sobre 2. Me quedaría 1, ¿sí? Porque esto se simplificaría, me da 1. Entonces me quedaría 2W. Entonces ya directamente pongo esto aquí. Y Profesor, aquí una también, cosita. ¿Por sí, qué le queda 2 sobre 2? Ahí está aplicando la propiedad distributiva. Eso. claro. Yo lo que hice, como aquí hay una multiplicación, lo que hice es distribuir la raíz para cada uno, para 4 y para W al cuadrado. Y aquí me queda 2 sobre 2, porque aquí, ¿sí? Aquí hay un 2 que no se escribe. Entonces, si yo lo escribo en forma de fracción, ¿sí? Al exponente, sería 2 por el exponente y 2 por el índice. Entonces, 2 sobre 2 me queda 1. ¿Me sigue? Sí, ahí entendí. Gracias. Bien. En el caso del denominador también podemos hacer lo mismo, o sea, para que lo voy a desarrollar para que sea más claro. Vamos a tener G al cuadrado por W a la cuarta, todo esto está dentro de la raíz.
cúbica. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es distribuir la raíz para cada uno. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo escribir a cada uno de estos, ¿sí?, como un exponente fraccionario. ¿Cómo me quedaría el primero? Me quedaría elevado a 2. 2 tercios Tercios. por Tercio. W elevado a la 4 tercios. Muy bien. Entonces, esto es lo que yo voy a poner aquí. G elevado a la 2 tercios por W elevado a la 4 tercios. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar el producto y cociente de igual base. ¿Sí? ¿Lo aplicamos de a pasos o lo aplicamos de una? ¿Qué dicen ustedes? De a pasos. Bueno, vamos de a pasos. Vamos a aplicar primero con estos dos, ¿sí? Vamos a aplicar producto de igual base, ¿sí? ¿Qué número tiene aquí el W? Un 1, ¿sí? Que no se escribe. Entonces, yo escribiría lo siguiente. W elevado a la 7 tercios más 1, ¿sí? Y abajo, perdón, al costado me quedaría G elevado a la 5 tercios y al último el 2. ¿Me entienden lo que hice? Sí. Sí, O sea, como tenemos la misma base, nosotros podemos sumar los exponentes. Abajo voy a poner tal cual como está, porque no hice nada. Y además, no puedo operar entre ambos porque no tienen la misma base. ¿Se entiende? Este tiene base G y este tiene base W. Por lo tanto, yo no puedo aplicar la operación ahí. Bien, continuamos abajo. Resolvemos esta operación. ¿Tienen calculadora a mano? Ahí queda W elevado a 22 sobre 3. 3,3333 y así. Y en Ah. fracción, y en fracción 10 tercios. 10 tercios. Nosotros ya no tenemos nada más para hacer en el numerador ni en el denominador, porque no tenemos la misma base. Entonces vamos a empezar considerando que esta línea, ¿qué era? ¿Qué significaba? Esta línea fraccionaria, división. Por lo tanto, yo podría hacer cociente de igual base con estos dos. ¿Sí? Y cuando nosotros hacemos cociente de potencia de igual base, ¿qué sucede con los exponentes? Se restan. Entonces yo voy a poner sí. 10 tercios menos 4 tercios por. Y ahora voy a ir con el otro, o sea, con esta parte, que sería G. Y aquí me estoy olvidando de algo que no me dijeron, del 2. El 2. ¿Sí? Lo voy a poner aquí antes que me olvide. Sería 5 tercios menos 2 tercios. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora resolvemos todas las fracciones. ¿Cuánto me quedaría la primera? 6 Queda tercios. W al cuadrado Al cuadrado. Ujú. ¿Y esto? 5,2 Y Bueno, en por realidad G cuando elevado a G por 2. G por 2. a ver, Ah, si nosotros tenemos la misma base, el mismo denominador, directamente se restan los numeradores. Entonces me quedaría 3 sobre 3. 1. ¿Alguna otra duda? Esto sería el resultado. Que aquí yo directamente lo podría escribir como 2GW cuadrado, ¿sí? O sea, en vez, junto todo y no utilizo los puntos de multiplicación porque se sobreentiende que están ahí. Bueno. No entendí el final. ¿Por qué se pone 2GW? Bueno, al cuadrado lo entiendo, pero ¿por qué 2GW? No, porque decidí ponerlo así, digamos, en realidad. O sea, yo lo que hice es expresarlo de forma más reducida, nada más. También lo podría poner como WG2, es lo mismo.
¿Me entienden? Ah, sí, sí, sí. Otra cosa más que tenemos en la clase 2 son los cálculos de raíces, tanto ya sean de ecuaciones de grado, o sea, porque se habla de polinomios. Tenemos de polinomios de grado 2, de grado 3, y luego se habla de polinomios que son bicuadrados. ¿Vemos algo de eso? Factoreo de Gauss, utilizando Sí. Gauss. Por favor. Porque lo de Bhaskara creo que no es tan complicado, sí, lo de una ecuación cuadrática. No, ese es más fácil. A mí No me es- costó mucho lo de Gauss y bueno, lo del rango, si el determinante es diferente de cero, el rango máximo era 3, eso sí lo entendí, pero Gauss no, me costó muchísimo. Bueno, en primer lugar, en las actividades que yo les di, no están tan difíciles, porque si ustedes recuerdan el método de Gauss, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que nosotros podemos suponer muchos divisores. No sé si me siguen con lo que yo les voy diciendo. Si ustedes ven el método de Gauss, nosotros tenemos que hacer un cociente entre el término independiente y el coeficiente principal, igual a 3 medios de x al cubo más 15x al cuadrado más 21 medios de x menos 27. Bien, según lo que nosotros tenemos del teorema de Gauss, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos hacer el cociente PQ del término, perdón, es el término independiente. ¿Cuál sería el término independiente? Menos 27. 27. Menos 27. Esto sería el término independiente. Y el coeficiente principal se refiere a que es el coeficiente que acompaña a la variable que otorga el grado del polinomio, que en este caso es 3 al cubo. medios. Exactamente. Sí. ¿Sí? Coeficiente principal. Entonces nosotros haríamos el cociente de ¿qué valores? Menos 27 sobre 3 medios. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Esta línea, ¿qué significaba? División. Entonces yo tendría menos 27 dividido 3 medios. Aquí en tal caso pongo un 1. ¿Me van siguiendo hasta ahí lo que estoy haciendo? Me avisan si es confuso, ¿sí? Yo lo que hice es escribir esto en forma de división de fracciones. Y le agregué un 1 a 27 para simular, digamos, una fracción. Entonces, ¿alguien recuerda cómo se simplificaba? O sea, porque nosotros tenemos dos caminos, simplificar ahora antes de resolver o simplificar al final. Se simplifica derecho. Claro, si quiero simplificar ahora, haría la simplificación de 27. Numerador con numerador. Exactamente. Numerador con numerador, denominador con denominador. En este caso, si yo simplifico en 3, esto me quedaría de 1 y esto me quedaría de 9. Entonces, para pasarlo en limpio, me quedaría menos 9 sobre 1. No, porque se multiplica cruzado, profe. Claro, dividido En caso. 1 sobre Ah. 2. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos cruzado. Nosotros multiplicamos en este sentido y el resultado lo ponemos como un numerador. Multiplicamos en este sentido y lo ponemos como denominador. Resultado, me quedaría menos 18 sobre 1. Directamente, menos 18. Hasta ahí está. Bueno, entonces nosotros tenemos que ese coeficiente entre el término independiente y el coeficiente principal me da menos 18. Y de ahí yo voy a determinar cuáles son esos posibles divisores. ¿Cuáles van a ser los posibles divisores? 1. Empecemos desde que podría ser el mismo propio menos 18. Podría ser menos 9, ¿no es cierto? Sí. Podría ser el menos 6
O sea, el hecho de que sea divisores significa que yo al dividirlo a 18 me da exacto. ¿Cuál más? Menos 3. El Menos, menos 3. menos 3. Claro. ¿Qué más tendría? El menos 1. Y menos 1. Y después tendría el 1, el 3, el 6, Ah. el 9, el 18. Cabe recordar que nosotros aquí estamos considerando divisores enteros. Puede existir la posibilidad que nosotros tengamos un divisor que sea fraccionario, pero aún eso va a ser más difícil de conseguir, ¿sí? ¿Cuál es la idea que yo les propongo? La idea es encontrar al menos uno de estos que sea divisor, ¿sí? O sea, significa que yo voy a empezar a probar, digamos, hasta encontrar uno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el valor de un polinomio. Y yo al calcular el valor de un polinomio, si me da 0, me indica de que eso va a ser una raíz. Porque eso es el propósito de una raíz, ¿sí? Que nosotros al ingresar ese valor lo haga nulo al polinomio. ¿Me siguen hasta ahí? Chicos. Sí. Bueno, entonces, vamos a ir a calcular por dónde podemos empezar. Bueno, o sea, desde ya tenemos que hacer cálculos, sí o sí. Entonces vamos a empezar con P de menos 18. Si ustedes notan, hace un momento decía P de X, ahora estoy diciendo P de menos 18. ¿Qué significa eso? De que yo voy a reemplazar el valor de menos 18 donde hay X, ¿sí? Donde está X. Entonces voy a poner 3 medios por menos 18 al cubo más 15 por menos 18 al cuadrado más 21 medios por menos 18 menos 27. Si yo calculo todo esto y me da 0, ¿qué me va a indicar? No tiene raíz. Me va a indicar que menos 18 es una raíz de ese Al polinomio. revés. ¿Sí? Al revés. Sí, al revés. Entonces, para cortarles cálculos a ustedes, yo ya lo hice a esto y me da menos 4104. ¿Sí? Por lo tanto, menos 18, lo tachamos, no es. ¿Sí? No es en realidad era una posible raíz, ahora directamente no es una raíz. Y también para acortarle, digamos, el hecho de ponerse a calcular cada uno, y considerando que tenemos poco tiempo, vamos a probar y esto sí, por favor, vayan calculando, con P de menos 2. Significa que yo voy a poner 3 medios por menos 2 al cubo, más 15 por menos 2 al cuadrado, más 21 sobre 2 por menos 2, menos 27. ¿Cuánto les da? O sea, todo eso lo pueden escribir en la calculadora, ¿sí? Lo escriben de forma correcta y le va a dar el resultado va a ser correcto. Bueno, me da 0. Voy a poner aquí porque 0, ¿sí? Entonces, significa de que X igual a menos 2, ¿sí? Es una raíz. ¿Sí? Encontramos nuestra primera raíz. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Según lo que había mandado también en ese video que había hecho, lo que nosotros vamos a hacer ahora es aplicar Ruffini, ¿sí? ¿Para qué vamos a aplicar Ruffini? Vamos a aplicar Ruffini porque nosotros vamos a dividir a ese polinomio que tenemos, ¿sí? Que es un polinomio de grado 2. Vamos a dividirlo aplicando la regla del Ruffini para transformarlo en un polinomio de grado 2, en el cual nosotros ya podemos calcular por Bhaskara y no determinar, porque nosotros deberíamos probar, mire todo lo que deberíamos probar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deberíamos hacer 9 cuentas de esta para darnos cuenta si cuáles realmente son divisores, pero son raíces, y muy posiblemente puede haber algunos que sean fracciones. ¿Sí? ¿Y cuántas raíces tiene un polinomio de grado 3?
3. 3, ¿sí? Por lo tanto, debemos encontrar 2 más. Entonces, por eso vamos al hecho de que vamos a reducir este polinomio a uno de grado 2, sabiendo que ya tenemos, conociendo ya una raíz y utilizando el método de Ruffini, o la regla de Ruffini, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es 3 medios de x al cubo. Lo que yo voy a hacer es a ese polinomio dividirlo, ¿sí? En el monomio x más 2. De aquí quizás se confundan. ¿Alguien recuerda Ruffini? Cuando ponemos esto aquí, ¿qué valor ponemos aquí? ¿2 o menos 2? Menos 2. Menos 2. Menos 2, porque siempre es el opuesto, ¿sí? De esa parte. Por lo tanto, yo aquí lo escribo como más 2, porque aquí luego yo voy a poner menos 2, ¿sí? Pero la raíz es menos 2, ¿sí? Bueno, cuando hago Ruffini, yo lo que hago es trabajo solamente con los coeficientes. Y aquí nosotros vamos a tener que el coeficiente es, el primero es 3 medios, luego sigue 15, luego iría 21 medios, y por último menos 27. ¿Qué es lo que me va a otorgar a mí saber que lo que yo hice anteriormente está bien? Si al último me da como cociente 0, significa que, perdón, me da como resto 0, significa que lo que yo hice está bien. O sea que lo que yo supuse anteriormente que era una raíz, realmente sí lo era. Entonces, en la regla de Ruffini, escribimos esto, ¿sí? Ponemos el opuesto aquí, y lo primero que hacemos es bajar el primer término, digamos, tal cual como está, que sería 3 medios. Y el procedimiento es el siguiente: nosotros vamos a multiplicar, ¿sí? Este valor por el valor que está aquí, y el resultado lo vamos a poner aquí en esta parte. Y posteriormente vamos a sumar este resultado más el que nosotros hayamos obtenido. Y así se repite el procedimiento. Luego esa suma la multiplicamos y lo ponemos en el siguiente. Entonces, ¿cuánto me va a dar la primera multiplicación? 3 medios por menos 2, ¿cuánto me daría? Menos 3. Menos 3. 15 menos 3 me da 12. 12. 12. 12 por menos 2 me da menos 24. 24. ¿Sí? Y luego nosotros tendríamos que sumar 21 medios, bueno, restar, digamos, porque sería, por regla si no sería una resta. 21 medios menos 24. ¿Cuánto les da? 27 sobre 2. ¿Positivo o negativo? Negativo. Bien. Luego, por regla de los signos, se convertiría en positivo y se simplificarían los dos. Entonces me daría 27. Y efectivamente, la división que nosotros hemos efectuado es exacta. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nosotros habíamos supuesto que era una raíz, realmente sí lo es. ¿Sí? Y cuando hacemos una división por Ruffini, el cociente, el resultado, me refiero a esto, va a tener un grado menor que el polinomio que nosotros hemos dividido. Entonces, si el polinomio que nosotros habíamos dividido era de grado 3, ¿qué grado va a tener el cociente? Grado 2. Grado 2. Entonces armamos el polinomio. Me quedaría 3 medios de x al cuadrado más 12x menos 27 medios. Y a esto yo ya lo puedo resolver. ¿Con qué lo puedo resolver? Eso ya se puede aplicar Bhaskara y ahí sacar las dos raíces. Bhaskara. Exactamente. Entonces yo aplico aquí Bhaskara. Y para aplicar Bhaskara tengo que saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Cuánto va a valer A? 3 medios. O sea, yo le estoy explicando de forma general. ¿Hay alguien que no entiende cuáles son las partes para armar, para poder
utilizar la ecuación de Bhaskara, chicos. AX al cuadrado más BX más C. De eso estoy hablando, ¿sí? Entonces A sería esta parte, que sería 3 medios. B sería 12. Y C sería menos 27 medios. ¿Y cuál es la ecuación de Bhaskara? Es X1, X2, menos B más menos B al cuadrado menos 4 por A por C. Todo esto está dentro de una raíz. Todo eso sobre 2 por A. Entonces, X1, X2 va a ser igual a, y vamos a ver aquí, menos B. Menos B sería menos 12. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Más menos 12 al cuadrado menos 4 por A. A Sí, vale por 3 tres. medios Medio. y C vale menos 27 medios. Todo esto dentro de una raíz. Y abajo 2 por A. 2 por 3 medios. Aquí lo que yo voy a hacer es simplificar. O sea, como en la multiplicación se simplifica cruzado, yo a esto lo puedo simplificar en 2. Esto me va a quedar de 1 y esto de 2. Y este 2 que me queda aquí yo lo puedo simplificar con esto. Y aquí también. Entonces voy a escribir lo que me queda directamente. Me quedaría menos 12 más menos 144, ya lo pongo en tal caso, ¿sí? Menos 27, ¿sí? Y abajo sobre 3. Menos 12 más menos 144 menos, ¿cuánto me da esto? Menos por menos más. Me va a quedar menos 12 más menos, y ¿cuánto me va a dar? La raíz cuadrada de 144 más 81. 15. 15. Bien. 15 sobre 3. ¿Qué hacemos en esta parte? Separamos. ¿Sí? Aquí dice más menos, entonces nosotros en una raíz vamos a sumar y en la otra vamos a restar. Entonces me quedaría menos 12 más 15 sobre 3. Y aquí me quedaría menos 12 menos 15 sobre 3. Aquí me daría 3 sobre 3, 1. Menos 12 menos 15 me da menos 27. 27 sobre 3, menos 9. Entonces, aquí tenemos las otras dos raíces. Conclusión. ¿Cuáles van a ser las raíces? Menos 2, 1 y menos 9. ¿Sí? Y estaban dentro de todas las que nosotros suponíamos. Cuando nosotros hacemos Ruffini, supongamos que nosotros tenemos esto aquí, x más 2. Cuando nosotros hacemos Ruffini siempre vamos por el valor opuesto y lo ponemos como menos 2. Y nosotros sabemos que menos 2 es la raíz, por lo tanto aquí lo ponemos en forma positiva. A ver, cuando ustedes, si yo le digo a usted la ecuación factorizada de la función cuadrática, a ver, supongamos que yo tengo, si en una función cuadrática, tenga lo siguiente, x más 2, x menos 3, igual a 0, ¿sí? Sí. Yo le preguntaría ahí, ¿cuáles son las raíces? X1, ¿cuánto vale? X2, ¿cuánto vale? X1, o sea, considerando esto, vale menos 2. X2 vale 3. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al hecho de que se tiene que cumplir que de 0. Y nosotros íbamos al hecho de que al dividir nos tiene que dar 0. Entonces, por lo tanto, yo lo que hice es cambiarle de signo nada más. O sea, desde un primer momento siempre fue menos 2. Y luego yo lo puse como más 2 para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo es una división de un polinomio por un monomio, digamos, que es esto.
que luego este más 2 se vuelve a convertir en un menos 2, que es el que nosotros estamos utilizando. Ustedes en la resolución lo que van a hacer es saltar de esto a llegar a una raíz que hayan encontrado, directamente a escribir esto, ¿sí? Lo de Ruffini. ¿Sí? Esta parte yo está escribí bien. aquí para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo. Bueno, voy a compartir lo que está en el material, ¿sí? Que en realidad lo que nosotros vamos a considerar una bicuadrada nos dice que es, o sea, el grado del polinomio va a ser de grado 4, ¿sí? Tenemos este ejemplo aquí, que en tal caso lo podríamos resolver, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros vamos a transformar a esta ecuación, ¿sí? La vamos a transformar en una ecuación de segundo grado. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque yo sé resolver una ecuación de segundo grado. Ahora, si es una bicuadrada, ¿cuántas raíces va a tener? 4. 4. 4. Bien. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Ahí se ve, sí. Eso sería una bicuadrada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Lo que vamos a hacer es un cambio de variable. ¿Qué significa eso? De que nosotros vamos a utilizar una equivalencia para llevarlo a una cuadrática. ¿Cuál es la equivalencia que vamos a utilizar? Que y va a ser igual a x al cuadrado. Por lo tanto, aquí en este término, ¿sí? A x a la cuarta yo lo puedo pensar de la siguiente forma, como x al cuadrado, ¿sí? Y bueno, de esta forma lo escribo todo de nuevo tal cual como está. Y ahora voy a reemplazar, en vez de escribir ahora x cuadrado, voy a poner y. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me quedaría y al cuadrado menos 13y más 36 igual a 0. Y esto ya es una ecuación cuadrática. ¿Sí? O un polinomio de grado 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué podríamos aplicar aquí para conocer las primeras dos raíces? Bhaskara. Bhaskara, bien, tendríamos A, B y C. ¿Cuánto vale A? 1. B vale menos 13, C vale 36. Entonces x1, x2 va a ser igual a menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto sobre 2 por a. Entonces x1, x2 va a ser igual. Menos b, debería escribir menos 13, más menos b al cuadrado menos 13 al cuadrado, sería menos 4 por 1 por 36. Y abajo sería 2 por a, y a vale 1. ¿Pueden calcular todo lo de la raíz directamente, por favor? Menos por menos me daría más. ¿Cuánto me da lo de la raíz? 25. Bien. Y abajo tendríamos sobre 2. Y bueno, aquí si lo paso me quedaría 13 más menos 5 sobre 2. X1, perdón, Y1, en este caso sería, porque eso es lo que estamos calculando. Y1 sería igual a 13, porque cuando digo 13 escribo 12. 13 más 5 sobre 2. Y de este lado tendríamos y2, 13 menos 5 sobre 2. ¿Cuánto me darían cada uno? Y 1 te da 9. 9, bien.
Sarmiento de Soledad, De acuerdo. y Selman. Bueno, en el contexto histórico de Argentina. Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Recuerden que nosotros, según lo que yo les dije anteriormente, nosotros podríamos escribir, ¿sí?, a una ecuación cuadrática de forma factorizada. ¿A qué voy con eso? A que esta ecuación, o sea, i2i al cuadrado menos 13i más 36 igual a 0, va a ser equivalente a i menos 4. Lo que yo hice es expresar a esta ecuación, ¿sí?, en su forma factorizada. Nosotros en la forma factorizada utilizamos las raíces que nosotros tenemos, ¿sí?, de esa ecuación. Y cuando nosotros escribimos las raíces en la factorizada, siempre le cambiamos el signo. ¿Por qué le cambiamos el signo? Porque nosotros tenemos que llegar a que de cero, esa es la idea, de una raíz. Entonces, ¿se entiende esta parte? O sea, yo lo que escribí es i menos 9 por i menos 4, porque al reemplazarlo, 9 menos 9 me daría 0, 4 menos 4 me daría 0. De cualquiera de las dos formas, va a dar 0 en cualquier término, en cualquier factor, digamos. Sí, cualquiera de estos dos factores es 0. Y vamos a eso. Bien, cualquiera de esos dos factores da 0. Entonces yo voy a tener que i menos 9 va a dar 0 o que i menos 4, a ver, voy a escribirlo bien, que i menos 4 va a dar 0. Ahora, ¿qué teníamos que valía ahí? X cuadrado. Entonces, x cuadrado menos 9 va a ser igual a 0, o x cuadrado menos 4 va a ser igual a 0. Profesor, ¿Entienden? ¿siempre queda negativo? ¿A qué se refiere con siempre queda negativo? I menos 9 y menos 4. No necesariamente. Supongamos que i2 hubiera dado menos 2. Entonces yo aquí hubiera escrito i menos 9 por i más 9. Lo que hacemos es cambiarle el signo. Sería, yo tengo que despejar x, entonces me quedaría x cuadrado igual a 9. X cuadrado, x directamente me va a quedar más menos la raíz de 9. ¿Me siguen hasta ahora? Una raíz, una potencia que se convirtió en raíz. Por lo tanto, ¿qué números cumplen esa condición? 3 y menos De 3. 3. Entonces tendríamos, allá teníamos i1 y 2, aquí vamos a tener x1, que sería 3, y aquí x2 menos 3. Y de esto, ¿qué tendríamos aquí? X cuadrado igual a 4, ¿sí? X va a ser igual a más menos la raíz de 4. Va a ser x1, sería 3, 4, 3, 4, menos 2, 2. ¿Y cuántas raíces hemos encontrado al final? Ah, no, 6. 6. ¿Sí? ¿Y todas eran realmente raíces? Para asegurarse si son raíces o no, entonces reemplazamos en la función original los números y si nos devuelve 0 son raíz, pero si no, no. Claro. Y nosotros por el teorema fundamental del álgebra que nos dice ahí, ¿cuántas raíces debería tener? 4. 4. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Reemplazar y ver cuáles son las que no son, digamos, cuáles son las raíces originales son menos 2, 3, 2 y 3. Sí. Y las otras no, porque esas sí son raíces. ¿Cómo me puedo dar cuenta? A ver, ¿yo qué hago, digamos? Voy y grafico la función y si chocan en el eje X, entonces sí son raíces. Si no, no. Bueno,
Bueno, chicos, con eso estaríamos y otra vez ya estamos en cuenta regresiva.